Apenas abres los ojos, ya estás decidiendo, no con palabras, no con intenciones conscientes, sino con vibración, con ese tono emocional sutil que empieza a dibujar el día antes de que digas una sola frase. Es ahí, en ese instante donde el cuerpo aún está entre el sueño y la vigilia, donde tu mente se convierte en algo más que pensamiento, se vuelve una antena, y esa antena, sin que lo sepas, ya está emitiendo, ya está creando. ¿Por qué sentimos, a veces, que nuestros días comienzan pesados, ansiosos, mecánicos? ¿Por qué incluso antes de movernos, algo dentro de nosotros ya carga con lo de ayer? La respuesta no está en lo que haces después de despertar, sino en lo que no estás mirando justo al despertar, porque ese es el momento más vulnerable. Es cuando tu sistema emocional está más abierto, cuando la mente, aún en estado teta, recibe cada estímulo como una instrucción. Y si esas instrucciones vienen del miedo, de la prisa o de la costumbre, entonces el resto del día será solo una repetición del pasado. Bruce Lipton nos lo enseñó con la claridad de quien une ciencia y alma. La mente es una grabadora biológica abierta en estado teta, y el entorno matinal, ese que tú repites todos los días sin pensar, está modelando tu epigenética emocional. Lo que ves, lo que oyes, lo que piensas ni bien despiertas, todo eso empieza a moldear no solo tu energía, sino tu biología. Tus células están escuchando, tu sistema nervioso está respondiendo, todo tu ser está absorbiendo el mensaje vibracional que tú, muchas veces sin darte cuenta, estás repitiendo. El cuerpo es un archivo vivo del pasado, y si no lo reprogramas conscientemente al despertar, revivirá lo viejo en automático, lo conocido, lo cómodo, lo que ya no deseas. Joe Dispenza lo llama el conflicto entre intención y vibración. Puedes decir que quieres un nuevo día, una nueva vida, una nueva frecuencia, pero si tu campo energético al despertar vibra desde el miedo, el campo cuántico no responde a tu deseo, responde a tu coherencia. Y ahí surge la pregunta que abre la verdad. ¿Estás despertando o estás repitiendo? ¿Estás eligiendo tu energía o estás habitando la que heredaste sin revisar? ¿Estás comenzando tu día como una posibilidad o como una continuación? No se trata de motivación, no se trata de forzar pensamientos positivos, se trata de reconexión, de regresar al campo de potencial que duerme contigo cada noche. Ese campo donde todo es posible. Ese lugar en ti donde el alma aún recuerda lo que vino a ser. El ejercicio que estás a punto de conocer no busca cambiar tu mañana. Busca devolverte a ti, a tu frecuencia auténtica, a ese primer espacio del día donde, sin máscaras, puedes elegir con qué energía quieres vivir. Porque ahí, justo ahí, empieza tu verdadero despertar. Hay momentos tan fugaces que casi no se notan. Uno de ellos ocurre justo antes de levantar la cabeza de la almohada. Es cuando tu cuerpo ya empieza a moverse, pero tu mente todavía no se acomoda del todo. Es ahí, en ese intervalo casi invisible, donde comienza el primer error. No un error externo, no algo que haces mal con intención, sino un patrón silencioso que se instala cada mañana, sin que te des cuenta. El despertar es un punto de inflexión. Es el momento en que tu software emocional se activa sin filtros. Lo que piensas, lo que sientes, lo que crees, ni bien abres los ojos. Se convierte en la base vibracional desde la cual operarás el resto del día. Y si esos primeros pensamientos vienen cargados de deberes, de preocupaciones, de frustraciones que aún no han sanado, entonces la energía que comienza a circular por tu sistema no es nueva, es vieja, es repetida, es la vibración de ayer vestida con el disfraz de hoy. Muchas veces, sin saberlo, permitimos que la ansiedad anticipatoria tome el control. Esa ansiedad que no grita, pero susurra, que no se manifiesta con urgencia, pero se cuela en el cuerpo como un leve malestar, como un nudo en el pecho, como una presión detrás de los ojos. Y, antes de levantarte, ya estás vibrando desde el miedo, desde el no llego, el no puedo, el otra vez lo mismo.
Sin ser consciente, ya entregaste tu campo energético al guión de siempre. Y lo más doloroso es que, en esos mismos instantes, tu conciencia desea otra cosa. Desea calma, desea coherencia, desea claridad. Pero hay un conflicto, un choque entre lo que anhelas conscientemente y lo que vibras inconscientemente desde el primer minuto. Y ese choque, aunque invisible, crea una disonancia, una desconexión que se manifiesta en pequeños detalles, en una impaciencia que no comprendes, en una tensión en los hombros, en una sensación de que el día te arrastra en lugar de acompañarte. Este error no se corrige con juicio, se corrige con presencia, con la decisión íntima de mirar hacia adentro antes de mirar el reloj, con el acto de sentir tu frecuencia antes de responder al mundo. Porque si no eliges tú desde dónde vibrar, alguien más lo hará por ti. Y muchas veces, ese alguien es el hábito, el pasado, el dolor no procesado. Comenzar el día sin revisar tu energía es como comenzar a caminar sin mirar el suelo. Tarde o temprano, tropiezas. No porque seas débil, sino porque no estabas presente, porque no sabías que cada despertar es una encrucijada vibracional, una oportunidad silenciosa para cambiar el ritmo desde el cual vivirás tu día. Y eso, aunque parezca pequeño, es el primer acto de amor hacia ti, porque nadie puede decidir tu frecuencia por ti, solo tú. Desde ese instante exacto en que vuelves a abrir los ojos, desde ahí, todo comienza a transformarse. La mañana es un terreno sagrado, no por lo que trae desde fuera, sino por lo que permite desde dentro. En esos primeros minutos del día, cuando aún no has cruzado la puerta del hacer, tu mente permanece abierta, literalmente abierta. Las investigaciones de Bruce Lipton lo confirmaron. Justo al despertar, el cerebro opera en ondas teta, un estado de alta receptividad, donde la mente consciente aún no filtra, aún no interfiere. En ese estado, todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que permites, entra directo al subconsciente. No pasa por la lógica, no necesita argumentos, se graba, se imprime, se vuelve patrón. La plasticidad neuronal, ese concepto fascinante que cambió nuestra comprensión de la mente, no es algo que ocurre de vez en cuando. Es una capacidad constante, pero tiene momentos de máxima apertura. Y uno de ellos es el despertar. En ese umbral entre el sueño y la vigilia, tu cerebro está más disponible para crear nuevas conexiones, para soltar lo viejo, para instalar lo nuevo. Pero para que eso suceda, necesitas algo más que voluntad. Necesitas intención sentida, presencia real, coherencia emocional. Joe Dispenza lo expresó con una claridad contundente. El ejercicio de conciencia matutina no es una técnica más, es una herramienta concreta para modificar tu frecuencia base. Porque no basta con desear un buen día, tienes que alinearte con él. Y esa alineación no es solo mental, es biológica, es energética. Cuando comienzas tu día desde la coherencia entre pensamiento, emoción y cuerpo, todo tu campo energético se reajusta, y ese reajuste envía una señal al campo cuántico que no puede ignorarse. Tu sistema nervioso tiene dos caminos al despertar: el simpático, que activa la alerta, la defensa, la urgencia, y el parasimpático, que abre la calma, la conexión, la posibilidad. Lo que hagas en los primeros minutos del día decide cuál de esos dos caminos se activa. Y esa elección, aunque parezca sutil, condiciona todo lo que viene después. Cómo reaccionas, cómo te comunicas, cómo piensas, cómo creas. No es místico, es fisiológico, es cuántico, es humano. Cuando comprendes esto, el despertar deja de ser una rutina. Se convierte en un portal, un instante donde lo que piensas, lo que sientes y lo que haces se alinean o se contradicen. Y esa alineación, cuando existe, no solo mejora tu estado de ánimo, cambia tu campo, cambia tu salud, cambia tu manera de habitar el día. Porque tu biología escucha, tu energía responde, y el universo también. Ese campo mental al despertar es como una hoja en blanco.
Puedes escribir sobre ella desde el miedo o desde la intención. Puedes repetirlo de siempre o crear algo nuevo. La ciencia ya lo reveló. La práctica está en tus manos y en tu presencia, justo al abrir los ojos, justo antes de volver a ser lo que el mundo espera, porque en ese instante aún puedes elegir. Y esa elección, cuando nace desde dentro, lo transforma todo. Hay frases que suenan bien, pero no vibran. Palabras que prometen transformación, pero no tocan. Y es que uno de los mitos más difundidos en el camino del despertar es el de creer que repetir pensamientos positivos al inicio del día es suficiente para cambiar nuestra energía. Como si decir, hoy será un gran día, pudiese por sí solo borrar la carga emocional que llevamos desde hace años. Como si un mantra pudiese reemplazar lo que el cuerpo aún no ha soltado. Repetir frases sin emoción no solo es ineficaz, a veces es contraproducente, porque al hacerlo, sin habitar verdaderamente lo que dices, generas una grieta entre lo que declaras y lo que sientes. Y esa grieta no desaparece con más afirmaciones. Se ensancha, se vuelve un eco de desconexión. La mente dice, estoy en paz, pero el pecho sigue agitado. La boca pronuncia, yo puedo, pero el estómago se retuerce. Y ese desajuste, esa falta de coherencia interna, es lo que el campo cuántico detecta. Porque el campo no escucha tus palabras, escucha tu vibración. La trampa del pensamiento positivo es que puede volverse una forma sutil de evasión, una manera de negar lo que duele, de maquillar la ansiedad, de forzar una sonrisa cuando lo que el alma necesita es silencio. Y lo espiritual, cuando se convierte en una performance, pierde su fuerza, no transforma, solo entretiene, solo disfraza. Joe Dispenza lo ha recordado muchas veces. Manifestar no es desear con fuerza, es ser la frecuencia de lo que deseas. Y ser esa frecuencia implica un compromiso profundo con la verdad interior. Implica mirar el miedo sin juicio, respirar la duda sin disfrazarla, habitar el cuerpo sin exigencia. Porque reprogramar no es fingir bienestar, es crear las condiciones internas para sentirlo, aunque sea por instantes, y desde ahí, permitir que lo nuevo nazca. El despertar no debería ser un acto de actuación espiritual, debería ser un acto de autenticidad vibracional. No necesitas convencerte con frases vacías, necesitas encontrarte en el cuerpo, sentir dónde estás, escuchar lo que aún duele, y desde ese lugar, real, vulnerable, honesto, comenzar a alinear lo que piensas con lo que sientes, lo que dices con lo que eres. Pensar en positivo sin presencia es como intentar encender una lámpara sin conectarla a la fuente. No importa cuántas veces presiones el interruptor, si no hay energía real, no hay luz. Y tú no estás aquí para repetir fórmulas, estás aquí para recordar tu poder, para sentir tu verdad, para crear desde un lugar donde la mente no actúa, sino que se alinea. Y eso, aunque no tenga palabras, se siente, se vibra, se transforma, desde dentro, desde la coherencia, desde ti, en un mundo que corre, que exige, que impone velocidad desde que abres los ojos. Hay un gesto revolucionario que puede cambiarlo todo: detenerte. Detenerte no como quien huye del día, sino como quien decide crearlo. Porque ese primer momento al despertar es más que una transición del sueño a la vigilia. Es una frontera energética, un umbral desde donde puedes emitir una frecuencia capaz de redibujar el mapa de tu vida. Y Joe Dispenza, desde su trabajo con la neurociencia emocional y el campo cuántico, nos ha dado una herramienta simple, pero profundamente transformadora para hacerlo. La técnica no es complicada, pero no debe confundirse con un hábito más. No es una rutina que se cumple, es una recalibración vibracional que se siente. Un espacio donde cada parte de ti, mente, cuerpo, emoción, energía, se alinea con el propósito que has venido a manifestar. El primer paso es el aliento, respirar con conciencia, no como acto mecánico, sino como declaración vibracional. Al inhalar, traes presencia. Al exhalar, sueltas tensión.
Esa respiración sostenida y profunda no solo oxigena el cuerpo, abre la puerta de la hora, permite que el sistema nervioso se desplace del modo alerta al modo receptivo, activa la química del equilibrio, del aquí, del ahora. El segundo paso es la visualización, pero no una visualización fría, hecha de imágenes prestadas. Se trata de sentir desde dentro la experiencia que deseas crear, no verla desde afuera, sino habitarla como si ya fuera real. Imagina el día que quieres tener, no en detalles externos, sino en sensaciones internas. ¿Qué quieres sentir? ¿Cómo se siente tu cuerpo cuando estás en armonía? ¿Qué emociones vibran cuando estás en coherencia? Eso es lo que imprimes en el campo, no una lista de deseos, una frecuencia sentida, viva, verdadera. Y el tercer paso es la emoción. Aquí es donde todo se une, donde la respiración y la visualización encuentran su anclaje, porque sin emoción no hay señal energética clara. La emoción es el combustible de la creación, y no se trata de forzar alegría ni de pretender gratitud. Se trata de encontrar dentro de ti un recuerdo, una imagen, una sensación que despierte una emoción elevada. Amor, gratitud, paz, confianza. Permite que esa emoción se expanda, que toque tu piel, que recorra tu columna, que transforme tu química. Cuando haces esto, incluso por unos minutos, algo cambia. Ya no eres solo alguien que se despierta, eres alguien que emite, que transmite, que vibra desde un lugar más alto. Y desde ahí, antes de tocar el teléfono, antes de escuchar las noticias, antes de interactuar con el mundo, ya has elegido quién quieres ser. Esa es la verdadera creación. No la que ocurre afuera, sino la que se activa dentro. No la que se mide en resultados, sino en coherencia. Joe Dispenza no enseña fórmulas mágicas. Enseña caminos de alineación, porque sabe que el campo cuántico no responde a la mente sola, responde al ser completo, al que respira, siente e imagina desde el mismo lugar, desde el alma, desde el cuerpo, desde la energía. Y ese es el verdadero poder de esta práctica. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo presente, porque cada mañana, al despertar, tu campo energético te espera, no para juzgarte, no para exigirte, solo para resonar contigo, con la versión de ti que eliges ser. Y esa elección, cuando se hace con el corazón, no necesita más que unos minutos para comenzar a transformar toda tu realidad. Cada mañana, al abrir los ojos, no solo te enfrentas al mundo, también te enfrentas a ti, pero lo haces desde un reflejo, desde una imagen interna que comienza a formarse incluso antes de que pongas los pies en el suelo. Esa imagen no es visible, no se muestra en el espejo físico del baño, sino en el espejo sutil de tu campo emocional. Y lo que refleja ese espejo depende de cómo despiertas, de la vibración que habita tu cuerpo antes de cualquier palabra, antes de cualquier pensamiento. ¿Y si tu mente fuese un espejo empañado cada mañana? Uno que ha absorbido el vapor de los sueños, el peso de las memorias, la humedad de los miedos no resueltos. No puedes ver con claridad si no limpias primero. No puedes reflejar coherencia si lo que está dentro permanece turbio. Y esa limpieza, esa primera acción de cada día, no se hace con fuerza, se hace con suavidad, con conciencia, con una respiración, con una emoción auténtica, con una decisión silenciosa de sintonizarte con lo que deseas proyectar. Despertar es más que levantarse. Es el momento en que el mundo comienza a verte, según lo que tú estás dispuesto a mostrar. Y no se trata de máscaras. Se trata de frecuencia, de vibración, de esa onda invisible que emites incluso cuando no hablas, incluso cuando no actúas. El universo no responde a tu apariencia, responde a tu coherencia vibracional. Y esa coherencia nace en tu cama, en ese espacio íntimo donde todo es más honesto, más crudo, más real. La naturaleza también lo enseña. Piensa en un lago al amanecer. Su superficie es un espejo perfecto solo cuando está en calma. Cualquier brisa, cualquier perturbación, distorsiona el reflejo.
Así también es tu mente. Cuando está agitada, el reflejo que emites es confuso. No proyectas lo que eres, sino lo que no has ordenado. Pero cuando hay calma, cuando hay presencia, cuando eliges no comenzar el día desde la urgencia, sino desde la intención, entonces el mundo puede verte con claridad, puede resonar contigo, puede devolverte lo que tú ya estás vibrando, y eso cambia todo, porque ya no reaccionas al mundo, lo proyectas, lo configuras desde tu centro, desde ese lugar donde la mente y el corazón ya no están en guerra, están alineados, están unidos en una misma frecuencia. El espejo interior no miente, refleja lo que hay, y tú no necesitas que sea perfecto, solo necesitas que sea verdadero, porque cuando eliges despertar desde ahí, desde lo que sientes en lo más profundo, desde lo que decides con plena conciencia, entonces el día ya no es una repetición, es una creación, y tú no eres víctima del reflejo, eres su origen, eres la fuente. Eres quien da forma a la imagen que el mundo recibirá. Y eso, aunque nadie lo vea, lo transforma todo. Durante años, él despertaba con un peso que no sabía nombrar. No era dolor físico, ni siquiera un pensamiento claro. Era más bien una sensación en el pecho, una presión suave pero constante, como si el día comenzara ya cargado, como si la vida le pidiera algo para lo que nunca estaba preparado. No hablaba de eso con nadie. Se levantaba, tomaba café, revisaba el celular, salía a trabajar. Todo en orden, todo funcional. Pero por dentro, algo seguía estancado. En lo emocional, en lo espiritual, en lo energético. Los resultados en su vida repetían un patrón. Proyectos que no se concretaban, relaciones que se apagaban sin motivo claro. Dinero que entraba pero no permanecía. Lo intentaba todo. Se esforzaba, pero cada vez que parecía avanzar, algo lo traía de vuelta, como si su realidad estuviera atada a una frecuencia que no lograba cambiar, aunque hiciera todo lo posible desde afuera. Fue en un retiro, casi por accidente, donde escuchó por primera vez a Joe Dispenza hablar sobre el campo cuántico, sobre la coherencia entre mente y corazón, sobre el poder del despertar consciente. Y algo hizo clic. No fue una revelación mágica, fue una semilla, una idea que se quedó en su cuerpo. Tal vez no es lo que hago, tal vez es desde donde lo hago. Tal vez mi día empieza roto, porque mi primer pensamiento ya vibra en derrota. Volvió a casa con una decisión simple. No iba a cambiar toda su vida de golpe, iba a cambiar su primer minuto del día. Solo eso. Durante 21 días, antes de abrir los ojos por completo, respiraba con conciencia, sentía su cuerpo, visualizaba una emoción, no un objetivo. No pensaba en lo que quería lograr, pensaba en lo que quería sentir. Y desde ahí comenzaba. A veces solo le tomaba 3 minutos, pero eran suyos, verdaderos, vibracionales. No fue inmediato, pero fue real. Su salud empezó a estabilizarse. Su ansiedad matinal disminuyó. Su manera de hablar cambió. Su forma de mirar a los demás también. Poco a poco, sus relaciones comenzaron a sentirse más genuinas, más presentes. Incluso su situación financiera, sin grandes giros, empezó a alinearse con algo más sereno, más claro, más coherente. La diferencia no estaba afuera, estaba en su vibración base. Había dejado de repetirse como alguien que tenía que luchar por todo y comenzó a sostenerse como alguien que podía crear desde la calma, desde la verdad, desde la intención. Y eso redefinió su concepto de éxito. Ya no era tener, era sentir. Ya no era lograr. Era vivir desde un estado emocional que no dependía del resultado, que no necesitaba pruebas externas para existir. Hoy, si le preguntas qué cambió, te dirá que no fue una técnica ni una meta, fue una decisión diaria, una forma de habitar el primer minuto del día con presencia, porque entendió que todo comienza ahí, en ese espacio entre el sueño y la vigilia, entre lo viejo y lo nuevo, entre la versión que siempre repitió y la que finalmente se atrevió a encarnar. Y esa diferencia, aunque invisible para el mundo,
transformó por completo su forma de vivir. Cada día comienza con una verdad invisible. Tu mente despierta antes que tú. Antes de mover, Ingwa, el cuerpo, antes de recordar quién eres, antes incluso de saber qué hora es, ya hay algo dentro que se activa. Un impulso, un pensamiento, una sensación. Y eso, por más pequeño que parezca, ya está definiendo tu frecuencia. Ya está moldeando el tono emocional con el que vas a vivir. Elegir, hablar, conectar. Todo lo demás solo responde. Bruce Lipton lo dijo con claridad científica. Lo que grabas al despertar se convierte en el guión emocional del día. No es una metáfora, es una realidad biológica. Las emociones, los pensamientos, las imágenes internas de los primeros minutos no se quedan ahí. Se esparcen como una tinta invisible por todo tu campo energético. Marcan tu ritmo, tu lenguaje, tu capacidad de recibir, de crear, de habitar el presente. Y si esa tinta nace del miedo, del desgaste, de la desconexión, todo lo que toques llevará ese rastro. Joe Vitale, desde otro lenguaje, lo expresó con una belleza contundente. La intención sin emoción es como un piano sin teclas. Puedes tener la partitura más perfecta del mundo, pero si no hay vibración, no hay música. Y cada mañana, al despertar, tú sostienes ese piano. No necesitas tocar todas las notas, solo necesitas elegir desde dónde tocar, desde qué emoción, desde qué presencia, desde qué verdad. El ejercicio matutino que has descubierto aquí no es un hábito más, no es una técnica que debes dominar, ni una disciplina rígida que debes seguir. Es un llamado vibracional a tu mejor versión. Es una invitación a encontrarte contigo antes de encontrarte con el mundo, a crear coherencia antes de salir a actuar, a emitir una señal clara antes de abrir la puerta a las señales externas, porque todo empieza en ti. Todo parte desde la frecuencia que eliges sostener. Y esa elección es sagrada. Tu campo energético no necesita que todo a tu alrededor sea perfecto. No espera que los problemas desaparezcan ni que la vida se vuelva simple de repente. Solo espera una cosa: que tú elijas desde dónde empezar. Desde qué lugar de Minyoteosendona te vas a mirar, a sentir, a responder. Y ese lugar, cuando nace desde la presencia, desde el cuerpo, desde la intención sentida, ya está creando una nueva realidad. Aunque aún no se vea, aunque aún no se entienda, aunque solo tú lo sientas. Reprogramar tu energía al despertar no es una obligación, es un acto de amor cuántico hacia ti mismo, un gesto de confianza hacia la vida, una afirmación silenciosa de que, aun con todo lo que te duele, aun con todo lo que falta, tú sigues eligiendo vibrar desde la verdad, desde el alma, desde esa parte de ti que, aunque el mundo intente apagarla, cada mañana vuelve a encenderse. Y desde ahí, todo puede comenzar de nuevo, porque tú ya comenzaste.